La doctrina se conoce como la doctrina del juicio final y todos rendiremos cuentas, tanto los que hemos sido declarados justos por Dios, porque Jesús atribuyó su justicia a nuestro ser por su vida perfecta, por su muerte en la cruz y resurrección, y al nosotros creer en Él, arrepentirnos, esa justicia nos fue declarada en nosotros. Nosotros rendiremos cuenta, no para saber si somos salvos o no, sino para saber qué grado de recompensa tendremos. Aquella persona que nunca reconoció a Cristo como su Salvador, que esta misma persona se creía justa, entonces entrará al juicio final como condenado para grado de castigo, no para recompensa. Esto lo dice la palabra. Sin embargo, obviamente este no es un tema sencillo. Uno no llega el lunes por la oficina con su compañero que no ha aceptado a Cristo y dice: ¿sabes tú que va a haber un juicio final? ¿Rendirás cuentas delante de Dios? Y serás, si no aceptas a Cristo y no te arrepientes, serás hallado injusto y condenado por la eternidad. ¿Ya pusieron el café? No es un tema sencillo. No es un tema palpable y amigable. Es un tema que confronta. Pero todos sabemos dentro de nosotros que rendiremos cuentas tarde o temprano. Hace algunos años alguien que narra las noticias en la radio, personalmente él habla y él no cree en Dios, y él estaba narrando una noticia. Esta noticia era una noticia muy dura porque hablaba del secuestro de una niña, y no solamente del secuestro de esta niña, sino todo lo que los secuestradores habían hecho con esta niña. Mientras él contaba esta noticia, se notaba una indignación en él, pero no solo una indignación, sino una impotencia en él de hacer algo, porque el ser humano sin Cristo es un vacío sin fondo que siempre trae muerte, y hay veces que el Señor permite, ¿verdad?, que este ser humano llegue de esta manera, y este locutor narraba esta noticia, y mientras se le quebraba la voz, ¿verdad?, solo dijeron: y encontraron el cuerpo de esta niña, y hasta ahí se quedó, y hay como unos momentos de silencio, y entonces este locutor que no cree en Dios dice: pues yo no sé, pero estos hombres van a rendir cuentas en esta vida o en la que sigue. Y yo pensé: si él no cree en Dios, ¿por qué cree que van a rendir cuentas? Porque realmente detrás de todos sus argumentos, él sabe que Dios es, y que todos rendiremos cuentas tarde o temprano. Todos vamos a rendir cuentas. Todos vamos a rendir cuentas. Y por eso el tema del capítulo es el tema del juicio, y cómo Jesús, ¿verdad?, nos da instrucciones. Pero el hombre natural no le importa su destino eterno, solo le importa este mundo, porque solo piensa en este mundo y solo vive para este mundo. Pero el que ha nacido de nuevo y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador sabe que estamos de paso. Discípulos de Cristo, usted y yo estamos de paso. Nuestra vida no se trata de las cosas que podamos obtener aquí, sino nuestra vida se trata de la eternidad. Usted y yo estamos de paso. El hombre natural piensa que no está de paso, piensa que todo se trata de esta vida, y entonces su preocupación y su afán está en esta vida. Pero el discípulo de Cristo sabe que hay una eternidad con Cristo y que estamos de paso. Que no, dice el apóstol Pablo, no tenemos nacionalidad. Me encanta ese de no tenemos nacionalidad, porque ayer que había un partido, yo digo: pues yo no tengo nacionalidad, ¿verdad que no? Pero cómo gritamos esos goles, ¿verdad?
Pero ¿sabe usted que usted y yo no tenemos nacionalidad? No tenemos que andar defendiendo nuestra bandera, nuestro orgullo nacional, porque nuestra nacionalidad está, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está? ¿Dónde es? Los cielos. En los cielos, y tenemos toda la victoria. Entonces Mateo verso 1, capítulo 7, lo voy a leer y dice: no juzguéis. Mateo 7 verso 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, ya saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces Jesús nos da una instrucción, y después de darnos una instrucción nos da una razón, y la instrucción es: no juzguéis. Ahora, Jesús en su amor, y lo vemos como un patrón en el Sermón del Monte, nos da una instrucción y luego nos da las razones. Pero la verdad es que Jesús solo tendría que darnos la instrucción para que sus discípulos obedeciéramos, ¿sí o no? Es decir, usted que es padre y da una instrucción a su hijo, usted dice: hijo, haz esto. Pero el hijo pregunta: ¿por qué? ¿Sí? Los que son padres pueden decir amén. ¿Sí? Y entonces uno le explica: bueno, por esto. Y entonces, ya que dio la explicación, entonces hay el segundo: ¿por qué? Y luego hay un tercero y un cuarto y un quinto, hasta que llegamos los padres y decimos: porque yo digo. ¿Sí? Y los que se rieron saben que lo hemos dicho. Pues Jesús dice, y Él no necesita darnos razones. Sin embargo, en su amor, en su misericordia, en entender nuestros corazones, en entender que en nuestros corazones siempre está: ¿pero por qué? Entonces Él nos dice la instrucción y luego la razón. La instrucción es: no juzguéis. Ahora, este no juzguéis ha tenido muchas malinterpretaciones en la palabra de Dios, y yo veo en el cuerpo de Cristo, y yo veo una que se ha usado últimamente, porque vivimos en un tiempo donde el mundo nos dice: hey, cristiano, no juzguéis, no juzgues. Tu maestro lo dijo, tu Dios lo dijo, así que yo puedo hacer lo que quiera. Y entonces una malinterpretación de no juzgar es tomarla literal y entonces borrar todo estándar y empezar a ser tolerantes, indulgentes y fáciles. Y entonces hay quien dice: a nosotros no nos toca juzgar nada, porque estamos obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo no podemos tomar no juzgar como algo literal, porque si usted continúa leyendo en el verso 6, dice: no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y entonces, si yo no puedo juzgar, ¿cómo sé si alguien es perro o cerdo? Nos mete en un problema, porque la palabra siempre nos da instrucción de tener discernimiento. Diga conmigo: discernimiento. Verso 15 nos dice, verso 13 y 14 dice: entren por la puerta estrecha y caminen por el camino angosto. Y como yo sé que una puerta es estrecha y la otra es amplia, necesito juzgar y necesito tener discernimiento. Y luego dice verso 15: guárdense de los falsos profetas. Y entonces llega el profeta y entonces dice una palabra, y entonces dice el hermano: oye, yo como que no veo algo que no está bien. El Señor nos dijo: no juzguéis. No, el Señor nos dice: guárdate de los falsos
profetas. Y entonces la manera de distinguir los falsos profetas hay muchas, pero Jesús nos dice una, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo yo sé si uno es buen fruto o mal fruto? Necesito juzgar. Obviamente ahora usamos la palabra juzgar, entonces está juzgando, ¿verdad? Y el espíritu de juicio. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de no tomar esa posición indulgente de nunca juzgar las cosas, ni nunca juzgar la enseñanza, y nunca juzgar, ¿sí?, la doctrina. La palabra nos da ejemplos de cómo Dios ha puesto autoridades sobre nosotros para que juzguen, para que limiten el mal. La iglesia, una de las funciones de las iglesias, de la iglesia, es enseñar la sana doctrina para que el discípulo aprenda a juzgar de la doctrina verdadera a la doctrina incorrecta. También uno de los ministerios de la iglesia es disciplinar, y para disciplinar se necesita tener discernimiento y juzgar. Acompáñeme a Gálatas capítulo 1. Porque una manera de malentender no juzguéis es dejando de tener discernimiento. ¿Sabía usted que la vida del discípulo nunca puede ser pasiva, y que el discípulo de Cristo siempre tiene que estar alerta? No sabe cuántas veces hablo con personas y veo la manera en que se exponen a las cosas del mundo, y se exponen a las cosas del mundo y bajan la guardia. Sí, me decía un conocido, es que yo llego tarde en la noche cansado y pues quiero descansar, y entonces prendo la tele. Y entonces yo le dije, y cuando estás viendo la tele todo cansado, ¿cómo está tu guardia? ¿Cómo están tus pensamientos? Dice, no, pues estoy fuera. Y entonces la guardia está baja y toda la mercadotecnia nos vende sus productos. Y de repente decimos, lo necesito. Necesito eso que me están vendiendo, o creo eso que me están vendiendo. Gálatas 1, verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, imagínese un ángel del cielo. Creo que son pocos las personas que han visto ángeles del cielo, pero aquí está diciendo el apóstol, diciendo, si yo vengo o hay una manifestación sobrenatural, porque ojo, hay muchas manifestaciones sobrenaturales y no todas las manifestaciones sobrenaturales son de Dios. Y hay personas que dicen, ¿por qué hacen eso? Es que funciona sobrenaturalmente. Bueno, que funcione sobrenaturalmente no quiere decir que eso sea de Dios. Usted tiene que tener discernimiento. Y entonces puede venir el apóstol, puede venir el ángel, ¿verdad? Dice, y os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldición. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Que hay otros evangelios diferentes y que hay un evangelio genuino. ¿Cómo podemos nosotros discernir del evangelio genuino a toda la posible variación de evangelios diferentes? Conociendo, estudiando y estando cimentados en el evangelio genuino. Y en el evangelio genuino, el que recibe la gloria y el que hace la obra es Cristo, no usted y no yo. Y entonces cuando viene alguien y te dice, el cambio está en ti, y tú dices, qué buenas noticias. Quiere decir que las buenas noticias soy yo y mi esfuerzo que puedo tener para salir adelante. Me gusta eso. Le llamamos humanismo. Y ese es un evangelio.
Y como discípulos de Cristo no podemos aceptar un evangelio que dice que las buenas noticias soy yo. Porque el problema de pensar que las buenas noticias soy yo, cuando lleguen aquel día, el juez justo y verdadero me dirá: tú no eres tus buenas noticias. La mercadotecnia nos enseña que las buenas noticias están en las cosas o en las posesiones que podemos tener. Y entonces nos levantamos en la mañana y decimos: ay, ya lo tengo. Sí, esas son las buenas noticias. Y las buenas noticias no son las cosas, porque todas las cosas de esta tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Siempre nos están vendiendo un evangelio diferente, donde Cristo no recibe la gloria, donde Cristo no recibe la honra, donde alguien más la recibe. Y usted tiene que juzgar con discernimiento y decir: ese no es el evangelio. Y se espera que usted lo haga como discípulo de Cristo. Hace algunos días un amigo me dice: oye, Sergio, vi una película para niños y detecté algo. Y yo: ¿qué detectaste? No sé, algo. Y le dije: bueno, pues está creciendo en su discernimiento, ¿verdad? O sea, ahí va. Dice: o sea, como que me quisieron vender una idea, no detecté cuál era, pero ¿por qué no la ves? Y yo: bueno, pues me tengo que ver una película, ¿verdad? Y me esperé a que saliera y a que tener el tiempo, y la vi. La película para niños es hermosa, está bella, es creativa, colores, sonidos, padrísima. Obviamente pues yo la vi pues con la guardia bien puesta. Yo la vi diciendo: aquí me van a querer vender algo, porque mensaje informativo siempre le van a querer vender algo. Allá afuera siempre le van a querer vender algo, una idea, una noción, una doctrina, algo. Y el final de la película terminó, y terminó bien bonito, porque las películas para niños terminan bien bonitas. Y orando dije: Señor, ¿qué me quisieron vender aquí? Y lo que me vendieron fue que ni esos niños, ni esa familia, ni nadie en ese universo necesita el evangelio. No necesitan a Cristo. Pueden ser felices. Si solo controlan sus emociones, todo va a salir bien. Y le hablé a mi amigo y le dije: ya sé, esa familia no necesita de Cristo. Esa familia piensa que es buena, y que porque es buena ya la hizo. Pero el evangelio no nos dice eso. El evangelio dice que usted y yo hemos pecado. No solo usted y yo, sino que todos hemos pecado, y que por lo tanto el pecado es serio en un universo creado por Dios, y es tan serio que nos separó de Dios, y es tan serio que Dios tuvo que enviar a su Hijo para vivir una vida justa y recta como Él la pide, y es tan serio que sus pecados fueron puestos sobre Cristo, y la paga del pecado fue sobre Jesús en su tormento, en su sacrificio. Y fue tan serio que para que usted y yo pudiéramos entrar confiadamente a la presencia de Dios, se necesitó de un sacrificio expiatorio para que alguien pagara por usted. Y es tan serio que Él nos tiene que declarar justos para poder tener comunión con Él. Iglesia, el pecado es serio. Por eso todos necesitamos el evangelio, y necesitamos tener discernimiento para saber cuál es el evangelio verdadero. Y la manera de detectarlo no es estudiando todas las variaciones de posibles evangelios falsos. Una vez fui al banco y empezó la cajera y empezó a contar, y de repente sacó uno y lo puso al lado y siguió. Y yo: ¿por qué le hizo el feo a ese? ¿Qué tiene de malo?
póngalo con los demás. Y le dije, ¿y ese? Ahorita le digo. Y pues yo ya sabía por dónde iba. Pero así la cajera, ¿no? Y luego lo vio. Dijo, es falso. Y yo, espéreme tantito, déjeme llenar sus datos. Así. ¿Cuántos tipos de billetes falsos puede hacer uno? Cientos de miles. ¿Cómo esta cajera lo detectó al instante? Porque conoce el billete verdadero. ¿Cómo podemos detectar los evangelios falsos? Conociendo el verdadero. Y cuando alguien quiera venir y predicarlo, tenemos que decir, estás compartiendo maldición. ¿Y por qué maldición? Porque no estás trayendo salvación. Solo el evangelio verdadero trae salvación. Acompáñeme a la segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan, verso 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muchos. Generalmente el engañador sale diciendo, soy engañador. Hola, ¿cómo estás? Soy un engañador. ¿Te gustaría hacer un negocio conmigo? Hola, ¿cómo estás? Me dedico a engañar. ¿Quieres que te enseñe algo? Los engañadores vienen encubiertos. Y como dice Jesús ahí en capítulo 7, dice, son lobos vestidos de ovejas. Y cuando dice son lobos vestidos de ovejas, no es porque usted los puede identificar fácilmente, es porque usted piensa que son ovejitas. Los engañadores saben comportarse como buenos cristianos. Saben decir amén, aleluya, gloria a Dios, y saben responder a la pregunta ¿quién vive? Y ellos responden Cristo. Porque el engañador no anda diciendo que es engañador, pero Juan, el apóstol del amor, nos dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Jesús es solo una idea, Jesús es solo una filosofía, Jesús solo es una doctrina, pero eso de que Dios encarnara y viviera entre nosotros, qué bonito es Jesús, la idea de Jesús, dicen ellos. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y luego dice en el verso 8, dice, mirad por ustedes mismos. Y al decir mirad por ustedes mismos es, nunca bajen la guardia, estén atentos. La armadura del Señor es para usarse, no para exhibirse. Eso se lo aprendí a mi pastor Rodolfo. Él dijo, no hombre, hay quienes algunos pasan a su casa y tienen la armadura brillante, hermosa, exhibida ahí. Y dice, cuando llega el otro con la armadura abollada, sucia, porque ha estado peleando. La armadura del Señor es para usarse en la vida diaria, no para exhibirse. Y el apóstol dice, tenemos que estar atentos. Si hay aquí discípulos de Cristo, tú tienes que saber cuándo bajas la guardia. Tienes que detectarlo. Estás cansado, estás afanado, estás abrumado. ¿Cuándo bajas la guardia? Bajas la guardia cuando estás en el negocio, bajas la guardia cuando no hay nadie en casa, bajas la guardia. ¿Cuándo bajas la guardia? Y el apóstol dice, nunca la bajen, miren por ustedes mismos. Es decir, somos responsables con la ayuda del Espíritu Santo a discernir siempre y constantemente. Papás, mamás, ustedes son los responsables en discernir el contenido
que sus hijos ven en la escuela, con los amigos, con las visitas y en las pantallas, específicamente o especialmente en las pantallas. Nosotros somos los responsables. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿De qué se están alimentando tus hijos? ¿Estás en ellos generando discernimiento? Sí. Uno de los momentos donde yo me he sentido mejor sobre mi hijo es que él ya sabe detectar comida chatarra de comida saludable. Obviamente él sabe que le encanta la comida chatarra y sabe que tiene que a fuerzas comer comida saludable. Pero un momento que estaba ahí y entonces a él le ofrecen el refresco azucarado y él dijo, ese no porque es comida chatarra. Y había dos, tres niños que dijeron, ¿a qué no? Y entonces yo dije, ay Señor, pues ahí vamos bien, ¿verdad? No quiere decir que nunca ha comido comida chatarra, porque yo le animo de repente con mi ejemplo. Discernimiento, solo en comida. Sí. Ahora, oro para que él sepa discernir la comida que este mundo le está ofreciendo. Eso no es tan fácil como distinguir los chicharrones del brócoli, ¿verdad? Y dice, miren por ustedes mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, para que su casa esté cimentada en la roca. Dice, sino que recibáis galardón completo, recompensa completo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo. Dice, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Pero no juzgues. Pero no le recibas. Pero no juzgues. Pero no le recibas. Y lo que Cristo está diciendo es, podemos juzgar con discernimiento. No podemos juzgar con condenación. Y es muy diferente. Juzgar con discernimiento es para proteger y para discernir. Y se vale decirlo. Juzgar con condenación es no darle oportunidad a la persona. Y acompáñenme a Lucas 18, ¿sí? Porque usted sí se espera que el discípulo de Cristo ejerza juicio y piense sobre las cosas y que mantenga un estándar. Lucas 18. Así que no juzgar no puede ser interpretado como no discernir ni llegar a una conclusión. Lucas 18. Verso 9. Y tengo que empezar a terminar, así que aguántenme el ritmo, ¿ok? Los fariseos eran esta rama de la religión judía que se proclamaban santo. La palabra fariseo es santo o separado. Entonces cuando usted dice yo soy santo, lo que está diciendo es soy fariseo, ¿verdad? Obviamente no nos gusta que nos identifiquen con los fariseos, porque cuando nosotros viene a nuestra mente la palabra fariseos, pensamos en hipócritas, ¿verdad? Y entonces hay quienes le decimos, eres un fariseo, ¿por qué? Porque eres un hipócrita. Pero ser un fariseo es ser un santo. Pero lo que sucedía es que ellos se declaraban santos cuando realmente no lo eran. Y entonces pues los fariseos lo que hacían o lo que hicieron es que los fariseos tomaron la ley del Señor, quitaron el espíritu de la ley y se casaron con la letra de la ley. Entonces si ellos decían diezma, ellos sacaron el espíritu del diezmo y entonces diezmaban. Y si alguien les decía esta es la cosecha, ellos se ponían a contar los granos, y 9 para un lado y 1 para el otro. Los granos.
Y entonces ellos tenían la cantidad exacta de pasos que podían dar en un día del sábado, que es un día de descanso. Y decían, ya me quedan menos pasos, porque si me paso de esa cantidad, ya trabajé. Y entonces ellos le sacaron el espíritu del reposo del sábado a la ley y le pusieron la letra y lo contabilizaron. Y generalmente conocemos, vamos a decir, que estos fariseos eran legalistas, y estos fariseos solo estaban enfocados en las cosas físicas. Ahora, antes de que leamos esto, yo quiero que usted sepa que el fariseo más difícil de encontrar es el que vive adentro de usted. Todos tenemos a un pequeño gran fariseo en nosotros. Sí, porque generalmente decimos fariseos, mal fariseos, y entonces sacamos a los fariseos y hacemos un grupo, y en mí nunca va a haber un espíritu farisaico condenador, ¿verdad? Claro que no, yo soy un discípulo de Cristo. Sí, pero ahorita vamos a hacer ciertas preguntas que nos van a guiar a decir, Señor, líbrame de juzgar con condenación. Y entonces en el verso 9 del capítulo 18 de Lucas dice, a unos que confiaban en sí mismos, ¿como qué? Como justos. Pregunta, ¿quién es el evangelio de estos que confían como sí mismos, como justos? ¿Ellos? Entonces, los que sabían el estándar de Dios, porque tenían la ley, los que sabían la santidad de la ley y el estándar de Dios, ellos se consideraban que cumplían a la perfección la ley. Sin embargo, el propósito de la ley, según Romanos 7, nos dice que el propósito de la ley es que tú y yo nos demos cuenta que somos pecadores. Y no solo pecadores, sino viles pecadores, y que ese pecado produce muerte en nosotros. Y el propósito de la ley justa y santa de Dios, que revela el carácter perfecto de nuestro Dios, el propósito es que tú y yo nos demos cuenta que no podemos, que somos pecadores. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito es decir, ¿quién me puede hacer justo y guiarte al único que te puede hacer justo, que es Cristo? Es el evangelio. El evangelio primero nos deshace y nos muestra la ley y nos hace ver lo viles que somos, para luego decirnos, y hay alguien que te puede hacer justo y adoptarte en la familia celestial. Pero estos fariseos confiaban en sí mismos como justos. Nadie va a recibir el verdadero evangelio si se considera a sí mismo como justos. Nadie va a considerar el evangelio si se considera a sí mismo como buenos. Yo soy bueno, predícale a los malos. Vete a las cárceles a predicar el evangelio. Claro que sí, vamos a las cárceles a predicar el evangelio, pero una persona moral tiene el mismo destino eterno que un asesino sin Cristo. El que se considera y confía en sí mismo como justos no puede recibir el evangelio. Y entonces, pues como ellos se consideraban justos, dice ahí, menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. Ni siquiera entendía la relación que podía tener con Dios. Era su oración para sí mismo. Se declaraba al espejo lo bello que era. ¿Sí? Declaraba: esta tumba está hermosa. Está hermosa, blanca. Me encanta esta tumba, decía este fariseo. Entonces le decía a Dios, como queriendo darle información a Dios, cuando Dios no necesita información. Pero dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué hermoso. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. Es decir, aparte dijo: qué bueno que viene alguien para hacer el contraste, Señor. Sí. Ayunó 2 veces a la semana. La ley pedía que una persona ayunara una vez al año.
Pero ellos, en su rectitud y su justicia, lo hacían 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Muchos de nosotros lo hicimos hoy. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y luego Jesús dice, ¿qué oración suena más bonita? Más elocuente, más cristiana. ¿Qué oración es más larga y llena más las hojas de nuestra Biblia? La más vacía. Y Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, es decir, el que reconoció que necesitaba a Dios para ser perdonado y declarado justo, fue el que fue justificado. Y dice, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hay un espíritu farisaico de juicio que es de condenación. Esta actitud no solo está en los fariseos, está en usted y está en mí. Y este espíritu se manifiesta de diferentes maneras. Y una de las maneras que se manifiesta es que usted piensa que es mejor que alguien más. Y me encanta porque Pablo dice, yo soy el más vil pecador y lo único en que me puedo gloriar es en la cruz de Cristo. Como diciendo, todos estamos al mismo nivel. Todos estamos y deseamos desesperadamente las misericordias de Dios. Es un espíritu de crítica, pero no crítica constructiva que anima a crecer, sino una crítica que espera que se mantenga destruido. El espíritu farisaico siempre está esperando a encontrar las fallas y los errores. Es cuando dice, pues fulanito no quiere hacer bien las cosas y solo está esperando a ver cuándo cae. Le encanta decir, te lo dije. O le encanta decir, no te lo quiero decir, pero te lo dije. Le encanta sentirse bien él y juzgar para condenar. El espíritu farisaico está esperando encontrar las fallas y los errores. Siempre espera lo peor. Y cuando encuentra una falla y un error, hay un sentido de satisfacción maligna en él. Falló. Cuidado con pensar que esto está en el fariseo que está a su lado. Esto está latente en cada uno de nosotros. Este juzgar no para discernir, sino juzgar para condenar está en nosotros. Porque Jesús les dijo, no juzguéis con esta condenación a sus discípulos. No se los dijo a la gente que no conoce a Cristo. Acompáñeme a Lucas 9 y quiero terminar con esto. Pero vamos a ver cómo los discípulos de Jesús tenemos esto. El espíritu farisaico está listo para emitir juicio sin conocer la situación. Está listo para emitir juicio sin siquiera conocer a las personas. ¿Ha visto esos programas que están constantemente evaluando a las personas que no conocen? ¿Ha visto esas revistas que hablan de la vida de personas que usted no conoce y nunca conocerá? Y entonces usted quiere leerla para saber y emitir un juicio y decir, qué mal están. ¿Verdad? Ya no, ¿verdad que sí está? Dice, vamos, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo viendo ese programa? Es que está buenísimo. Están hablando de todas las personas que ni conocen, están emitiendo juicio y se siente pero dulce.
Entonces entra a la sección de espectáculos y todos, a ver qué van a decir, a ver quién está mal, a ver cómo el pecado ha sido más pecaminoso. Gracias, Señor, te doy porque no soy como ellos. Ni los conoces. Y la verdad es que no los vas a conocer. Le encanta emitir el juicio sobre el pastel solo por el betún. No quiere ni probar el pan. No quiere ni conocer al cocinero, ni ponerse en sus zapatos, ni ver la situación. Simplemente quiere llegar a la conclusión rápido, emitir juicio y seguir con el siguiente pastel. El espíritu farisaico le encanta pronunciar juicio final sobre las personas. Y aquí lo vemos en Lucas 9, verso 52. Jesús envía a unos mensajeros delante de él. Lucas 9:52 dice: los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vamos a matarlos, Señor. Vamos a emitir un juicio, pero no un juicio simplemente crítico, sino un juicio donde ellos serán condenados de aquí por la eternidad, porque cuando alguien muere ya no hay arrepentimiento. Ya no hay esa capacidad. Y estos discípulos que se habían sentado con Jesús en el monte y escucharon estas palabras de no juzguéis y pusieron un estándar, llegaron diciendo: Señor, así como Elías, fuego sobre ellos. Y me encanta lo que Jesús dice. Entonces, volviéndose él, me encanta porque parece que Jesús va caminando y de repente como que: ¿qué acaban de decir? ¿Qué acaban de decir? ¿Que quieren fuego del cielo para consumir a estas almas? Solo hay uno que puede hacer descender fuego del cielo para consumir almas para condenación eterna, y ese no eres tú y no soy yo, ese es Dios. Porque solo hay un juez, y un juez justo, y ese no es usted y no soy yo. Solo hay uno que puede declarar justo al condenado y condenado al condenado, y ese no es usted y no soy yo, ese es Dios, y Él tiene la última palabra. Entonces Jesús se vuelve a decir: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Conocí una persona que abrazó tanto la doctrina de la elección que él pensó que él era el que definía si alguien era elegido o no. El pastor nos acaba de hablar de eso hace unos domingos. Y entonces él le compartía el evangelio a una persona, esa persona no respondía y entonces él decía: no elegido. ¿Cómo? Sí, no respondió al evangelio, no se arrepintió, no creyó en Cristo, no nació de nuevo, por lo tanto esa persona es no elegida. Y yo le pregunté: ¿quién te dio el elecciómetro? Y yo le dije: ¿cuántas veces no nos hablaron el evangelio a nosotros, taladrando nuestro corazón de piedra hasta que despertamos a la realidad del evangelio? Nosotros no somos los que emitimos juicio para condenación. Nosotros solo predicamos el evangelio a tiempo y afuera de tiempo, hasta las últimas instancias, porque esa es nuestra labor. Y entonces, elegido o no, mire, pues yo tal vez le he predicado a muchos no elegidos, pero les voy a seguir predicando porque yo no sé si son o no. El que lo sabe es Él.
Y usted dice, ¿soy yo elegido? Arrepiéntase, cree en Cristo y se lo puedo asegurar que sí lo es. Pero el espíritu de juzgar para condenación dice, a ese ya no le voy a compartir porque no tiene solución. Y usted ha juzgado para condenar, y eso no puede estar en usted. Hay un juez justo que nos juzgará. Hay un juez justo que juzga el pecado de dos maneras. Él juzga el pecado en la cruz de Cristo o en la eternidad en el infierno. Y cuando usted y yo compartimos el evangelio, lo que estamos diciendo es: Dios, ten misericordia para que las faltas de mi prójimo sean juzgadas en la cruz de Cristo, para que esa persona pueda responder al mensaje de Jesús y decir: Señor, me arrepiento, creo en ti, me arrepiento de mi vanagloria, de mi orgullo, de mi pecado, de mi vanidad, me arrepiento. Y entonces todos sus pecados fueron juzgados en la cruz, y cuando en aquel día sea juzgado, será juzgado para recompensa, porque Él fue declarado justo cuando creyó en Jesús. Y a nosotros nos toca compartir ese evangelio. Nosotros no somos los jueces, Él es el juez, pero sí se espera que tengamos discernimiento. Si gusta ponerse de pie, quiero terminar en una oración. Es posible, iglesia, el discernimiento empieza con nosotros mismos. Otra vez, el discernimiento inicia con nosotros mismos. Por eso Jesús nos dice: ¿quieres juzgar a tu prójimo y quitarle la paja que hay en tus ojos? Discierne que tienes una viga. Cristo no desea que nadie tenga pajas en los ojos, porque a veces nosotros decimos: no voy a juzgar porque tengo una viga, y entonces yo tengo una viga, mi prójimo tiene paja, y andamos dándonos de topes. Jesús espera que como sus discípulos quitemos pajas del ojo, pero que empecemos con un discernimiento de quitar nuestras vigas. Si usted sabe que va a llegar a juzgar y que va a usar discernimiento, yo lo animo a que antes usted tenga discernimiento sobre su corazón. ¿Cuál es la motivación de su corazón al querer llevar a un hermano al arrepentimiento? ¿Condenación o salvación? ¿Su crecimiento en Cristo o que Él se desmorone? ¿Cuál es la motivación para, como padres, tener discernimiento en la vida de nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra motivación? Yo le animo a que, si usted nunca ha reconocido su pecado, de que usted nunca ha sido enfrentado a ese espíritu farisaico, usted puede ser muy moral sin Cristo. Usted puede ser bueno sin Cristo. Usted puede estar caminando en estas sandalias de fariseo diciendo: ellos están mal, cuando usted nunca ha reconocido que usted está mal y necesita la salvación de Jesús. Yo le animo a que responda al discernimiento que el Espíritu Santo está trayendo sobre cada uno de nosotros. Y la manera de responder es en arrepentimiento y en fe. En fe que Él nos limpia de todo pecado, y en fe de que Él nos salva eternamente. Yo le animo a que, si usted ya es un discípulo de Cristo, usted se deje guiar por el Espíritu Santo para discernir las motivaciones de su corazón, para discernir su estilo de vida, discernir sus acciones y sus hábitos y su carácter,
y su destino. Yo le animo a que se exponga y diga: Espíritu Santo, ayúdame a discernir entre lo verdadero y lo incorrecto. Padre nuestro, tú que estás sobre todas las cosas y tú que conoces la condición de cada uno de los que estamos aquí, yo oro para que en tu misericordia nos guíes al arrepentimiento y a la fe. Yo oro para que el discernimiento de tu Espíritu Santo nos guíe a una vida que glorifica a Cristo en todas las cosas. Yo oro para que como iglesia podamos ser vulnerables unos con otros y ayudarnos a discernir nuestra vida, quitar la paja de nuestros ojos, la viga de nuestros ojos, que el amor de Cristo que desea que todos procedan al arrepentimiento esté entre nosotros. Quita todo espíritu fariseico de juicio condenador sobre aquellos a quienes les hemos compartido, por quien nos hemos vertido, Señor. Haznos ver el valor de la eternidad de sus almas. Yo oro, Señor, para que tú sueltes un denuedo para hablar de ti a tiempo y afuera de tiempo, con el espíritu correcto de discernimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Espíritu Santo le guíe y le guarde. El Espíritu Santo despierte discernimiento sobre su vida y la vida de su familia. Que el Espíritu Santo le dé denuedo para compartir el mensaje del Evangelio genuino a todos los que lo rodean. Que usted tenga muy buenas tardes. Dios le bendiga.